continuamos con lo que el presidente Uribe ha venido sembrando, o nos arriesgamos a elegir a alguien que de pronto le permita al país, Dios nos libre, de volver a esos años infernales. Descubrir que sufrimos. que los verdaderos tentáculos están en la sociedad y en el nivel político más alto del país, y no en las selvas del Caquetá y el Putumayo. Los llamados falsos positivos. Hola, mi nombre es Awisa Natán. Falso positivo es el término que describe correctamente un crimen institucional que se muestra como un éxito contra la delincuencia organizada. Y en el caso colombiano podría definirse como la suplantación de civiles asesinados presentados como bajas en combate por parte del Ejército Nacional. Después de realizar una complicada disección de los hechos, se presenta como resultado este sorprendente hallazgo. Los falsos positivos, que se muestran como una actividad coordinada y bien planeada por parte del ejército, dejan un evidente pero entramado montaje de manipulación entretejido desde diferentes flancos, medios escritos, audiovisuales, como por ejemplo el reconocido fraude del documental de Holman Morris, medios orales, ONGs, supuestas entidades defensoras de los derechos humanos al servicio de grupos criminales, etcétera, etcétera, para desprestigiar la legítima defensa del pueblo a través de sus fuerzas armadas. Todo esto artificiosamente argumentado en casos aislados de corrupción reales dentro de la institución. Si bien es cierto que se presentaron algunos hechos reales donde víctimas inocentes fueron asesinadas haciéndolas pasar por guerrilleros y cuyos miembros están efectivamente en la cárcel pagando por sus hechos, casos que si acaso sobrepasan el 4%, también es cierto que muchos delincuentes de altísima peligrosidad fueron dados de baja mientras realizaban labores de inteligencia, coordinando atentados, extorsionando y en fin realizando actividades criminales al servicio de grupos terroristas, sin portar un uniforme camuflado. A estos criminales, siendo la mayoría, también se les ha metido en la lista de víctimas inocentes, como ocurrió en el origen de ese show mediático llamado el caso Soacha, una zona que, ante la indolencia del gobierno, ha sido azotada por la delincuencia organizada, milicianos de grupos terroristas, y que gracias a esas operaciones militares hoy goza de una relativa paz. Cuando se lee el historial delictivo de los muertos que engloban ese marco llamado falsos positivos, podemos ver el grado de peligrosidad que presentaban para la población la mayoría de ellos. Por otro lado, las contradictorias cifras que muestran las distintas entidades que le hacen publicidad internacional a ese montaje mediático ponen a todas las desapariciones, denuncias, muchas veces inventadas, muertes por delincuencia común, etc., como casos de falsos positivos. En conclusión, decir que los falsos positivos fueron una actividad planeada y coordinada por el ejército es parte de un plan de guerra de los enemigos de Colombia. Por otro lado, negar que hubo casos aislados va en contra de la verdad. Como de manera inversa, sí es verdad decir que los muertos presentados como falsos positivos eran, en su gran mayoría, letales criminales al servicio del narcoterrorismo organizado, tanto de la guerrilla como de los paramilitares. Todo esto nos lleva a reconocer, por un lado, que la intención de limpiar la cara de los grupos terroristas en Colombia y por otro, ensuciar las acciones efectivas de un legítimo acto de defensa nacional por parte del pueblo a través de su ejército, es un plan meticuloso y multimillonario
patrocinado por intereses nacionales e internacionales que condujeron al negocio de La Habana, con el fin de proteger el narcotráfico y afianzar el usufructo de los recursos naturales del país por parte de la corporación internacional. Gracias. Así terminamos este pequeño estudio sobre la llamada memoria histórica en las bananeras y en los falsos positivos. Dejaré las fuentes de todo este estudio abajo de este audio. Solo Dios puede salvar a Colombia. Gracias.